Y hoy quiero hablar en esta mañana la fortaleza que trae el confiar en Dios. La fortaleza que trae el confiar en Dios. La escena que suelo ver cada vez que hay servicio es de muchos hermanos entrar por esa puerta con los brazos caídos, preocupados, cansados, otros afanados, con unas caras que, como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Y unos días antes pudieron escuchar una palabra de fortaleza y salieron animados. Pero como la palabra no encontró buena tierra, el enemigo con rapidez la quitó. Y por eso nos cuesta a veces descansar en el Señor. El día miércoles, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, el Señor me da un mensaje, versículo 3, dice así el texto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y una de las cosas que aprendíamos es que esta es la puerta de los pensamientos. Por aquí entra todo, que luego nos lleva a actuar o nos lleva a hablar. Y dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué se llena el corazón? ¿Cómo se llena el corazón? Por lo que entra aquí. ¿Y qué es lo que entra por aquí? Preocupaciones. ¿Qué entra por aquí? Odios, resentimientos. Y toda esa basura que entra por aquí se deposita acá. Por eso el profeta dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando por aquí entra la palabra de Dios, cuando los pensamientos que entran por aquí, eso es lo que está escrito en la palabra, vamos a poder descansar en el Señor. Amén. Pero la realidad es que lo que más entra por esta puerta son preocupaciones, afanes, ansiedades, pleitos. Y mientras eso sea lo que esté entrando por nuestra mente, no vamos a tener paz, no vamos a poder dormir. Amén, oye, ahí. Por eso la invitación del Señor es a orar sin cesar, pero la invitación de Dios también es escudriñar las Escrituras. Procurar que nuestra mente se ocupe en conocer a Dios a través de la palabra, de meditar en la palabra. Y esa fue la orden de Dios al pueblo de Israel. Por donde vayas, medita en la palabra. Al acostarte, medita en la palabra. Al levantarte, medita en la palabra. Cuando estén haciendo algo en la casa, mediten en la palabra. Pero ¿cómo voy a estar leyendo la Biblia y haciendo cosas? No, de lo que has aprendido, medita en eso. Pero vuelvo y repito, ¿en qué es lo que más invertimos nuestra mente? ¿En pensar en cosas que no edifican o en pensar en cosas que nos cargan, que nos preocupan, que nos enferman y que nos impiden tener unidad en la casa, unidad en el trabajo y unidad en la familia? Y unidad, perdón, en la iglesia. Pero si nos ocupáramos en las Escrituras, nuestro corazón se llenaría de la palabra de Dios. Sería una tierra fértil para la palabra. Y eso nos llevaría entonces a tener paz. Amén. Pero esta semana meditaban en los 2 primeros versículos de este capítulo 26 de Isaías. Y dice en los 2 primeros capítulos:
En aquel día, está hablando proféticamente Isaías. ¿Y a qué día se está refiriendo? Se está refiriendo a cuando el Señor sea quien gobierne desde Israel, más exactamente desde Jerusalén. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Amén. La fortaleza que trae el confiar en Dios. El propósito de esta enseñanza o de este mensaje tiene como objetivo alentar a los creyentes a confiar en Dios y encontrar en Él la fortaleza para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. La Biblia nos enseña que cada día tiene su afán, pero ¿cómo enfrentamos esos afanes? ¿Cómo enfrentamos esas dificultades? Porque podemos comenzar el día con gozo en la presencia de Dios, con ánimo, pero a las 10 de la mañana podemos estar en tribulación, porque no sabemos qué afanes va a traer ese día. Y por eso cada día hay que estar preparado para lo que pueda acontecer, pero la realidad es que no nos preparamos. Y cuando hablo de preparar, no digo que bueno, hoy me imagino que de pronto puede pasar un accidente, voy a prepararme, no. Sino que sabiendo que algo puede pasar, yo debo prepararme en la presencia de Dios y decirle, Señor, fortaléceme. Que no pierda mi confianza en ti, Señor. Pase lo que pase en este día. Un día Job se levantó sin saber que ese día se iba a quedar sin hijos, se iba a quedar sin hacienda y se iba a quedar sin animales. O sea, Job se levantó rico y por la tarde estaba arruinado. Estaba en la ruina. ¿Job sabía eso? No. Pero aquí lo que llama la atención es cuál fue la actitud de Job en medio de esa crisis. Desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? ¿Ah? En la vida enfrentamos muchas situaciones que pueden hacernos sentir débiles, vulnerables y sin esperanza. Podemos enfrentar dificultades financieras, problemas de salud, conflictos en relaciones e incluso la muerte de seres queridos. En momentos como estos es fácil caer en la desesperación y la desesperanza, pero como cristianos tenemos una fuente de fortaleza en la cual podemos confiar en que es Dios, y es lo que enseña Isaías en estos dos primeros versículos del capítulo 26. Aquí encontramos un llamado a confiar en Dios y a encontrar nuestra fortaleza en Él. Sea lo que esté pasando, o sea lo que vayamos a pasar. Isaías el profeta escribió este pasaje como una canción de alabanza y esperanza para el pueblo de Dios en tiempos de dificultad. El pueblo había experimentado la opresión y el exilio y se encontraba en la necesidad de una esperanza y una fortaleza que solo Dios puede dar. Y en este contexto Isaías nos anima a confiar en Dios como fortaleza y su salvación para que puedan superar sus adversidades en medio del exilio. Dar esta palabra en medio de un exilio no es fácil. Hablarle a una persona teniendo el ataúd de un ser querido a su lado no es fácil.
Pero sí es necesario recordarle que en Dios debe estar nuestra fortaleza. Amén. Darle esta palabra a una persona que tiene compromisos por cancelar esta semana y que tiene la billetera que ya no es billetera, sino papelera, y los bolsillos como bolsillo de mago, nada por aquí y nada por allá. Decirle confía en Dios no es fácil, pero es necesario recordarle que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro proveedor. Ahora, los versículos 1 y 2 describen la confianza en Dios como una fortaleza y una muralla de protección. Siguiente, por favor, hijo. Aquellos que confían en Dios pueden estar seguros de que Él es su fortaleza y su refugio en tiempos de necesidad. La imagen de una ciudad amurallada se utiliza para ilustrar cómo la confianza en Dios puede protegernos y fortalecernos de maneras similar a como una muralla protege una ciudad. En este pasaje Isaías nos muestra que la confianza en Dios no solo nos fortalece y protege, sino que también nos da esperanza y paz en medio de las pruebas. ¿Cuál es el contexto de este texto? Les hablé algo de ello. Un pueblo que está en el exilio está recibiendo una palabra de fortaleza de parte de un profeta, el profeta Isaías. Y no una palabra que se iba a cumplir en esos días, sino una palabra para tiempos postreros y que incluso todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá. Y Dios se muestra a Israel como una ciudad amurallada. Las murallas en ese entonces eran muy importantes. Brindaban seguridad y brindaban confianza a la ciudad, a los habitantes de esa ciudad. Como el caso de Jericó. La confianza de Jericó estaba puesta en las murallas que tenían. Y así Dios quiere que lo veamos a Él como una fuerte muralla, impenetrable. Porque Dios es una muralla impenetrable. Amén. Pero algo que tenemos que aprender es que no podemos hacer de lo que Dios nos da la muralla de confianza o la muralla que nos protege. Porque muchas veces hacemos de lo que Dios nos da o de las personas con las cuales Dios nos rodea, hacemos nuestra muralla de protección. Y esas murallas no son impenetrables. Jericó confió en su muralla y Dios se la derribó. Pero Job confió en Dios como su muralla y Satanás tuvo que pedir permiso porque no pudo penetrarla. Cuando Dios es nuestra muralla de protección, cuando tenemos a Dios como nuestra muralla de protección, hay seguridad. Pero cuando tenemos lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha colocado a nuestro lado, a nuestro alrededor como la muralla, en cualquier momento se va a derribar. Una persona no puede ser mi muralla de protección, un trabajo no puede ser la muralla de protección, un negocio o una empresa no puede ser mi muralla de protección. Amén. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda la ciudad, dice la palabra, en vano verá la guardia. Amén. Yo tengo muchos testimonios que contar, y entre esos algunos buenos y otros que me dejan mal parado, pero que también me gusta hablar de ellos, porque hay predicadores o hay pastores que les gusta hablar solamente de las cosas buenas que le pasan, de los buenos testimonios, y muchas veces esto hace que la iglesia los vea como unos dioses, como los que nunca se han equivocado en la vida
ministerial. Entonces la iglesia los tiene por allá en un pedestal puesto y casi que le colocan velitas. Porque les cuesta hablar también de los momentos difíciles, de los momentos de equivocación que han tenido. Y yo he tenido momentos donde he acertado, he confiado en Dios, pero también en cuanto a esto tengo testimonios donde he puesto otras personas u otras cosas como mi muralla de protección y Dios ha tenido que quitármela. Cuando Dios me pidió que renunciara a mi trabajo en el Banco de la República, yo no tuve problema. Para mí el banco, yo entendí que el banco no era mi protección, mucho menos la de mi familia. Y sin problema, juntamente con mi esposa, decidimos renunciar a todos los privilegios que teníamos en el banco. Y hasta el día de hoy Dios no nos ha hecho padecer. Porque pusimos la confianza en Él. Y así hemos tomado decisiones de dejar a nuestra casa que tenemos en Sincelejo, nuestra familia, y todo lo que nosotros significaba seguridad ahí en Sincelejo lo dejamos cuando Dios dijo, se van de Sincelejo para Apartadó. Y sin problema, cuando nuestro pastor Mauricio nos reunió y nos dijo, ustedes son la familia que van para Apartadó, ¿qué dicen? Y no, pastor, nos vamos, es la voluntad de Dios. Y salimos de Sincelejo sin problema. Pero también he vivido situaciones donde Dios me ha tenido que reprender. Me colocó un día al lado de una mujer de Dios que usa tremendamente. Y le hemos hablado de la hermana Margarita, una mujer que Dios usó en nuestros comienzos, nos la colocó ahí, fue una gran mentora. Durábamos con ella a veces hasta las 12 de la noche, ella hablando de los testimonios de lo que Dios hacía en ella y a través de ella, y hablando de la palabra de Dios, y nosotros nos deleitábamos ahí escuchando. 11, 12 de la noche, una señora ya de, creo que más de 60 años, o más de 50 años en ese entonces, o creo que de los 60, con una pareja de jóvenes que estaba comenzando en el Señor. En ese entonces yo creo que ya tenía 28 años, mi esposa tenía 26 o 25. ¿Qué hacía un par de jóvenes con una señora de esa? Escuchando la palabra de Dios, aprendiendo. Y Dios a través de ella me habló de cosas que no estaban sucediendo, pero que hoy están sucediendo, acerca del llamado que Dios me estaba haciendo como profeta. Pero eso llegó a que entonces yo comenzara a depender de ella, a mirarla como mi muralla de protección. Entonces, todo lo que me pasaba es, vamos para que Margarita ore. Estaba enfermo, vamos para que Margarita ore. Y todo era, vamos para que Margarita ore. Y un día mi esposa me dijo, no está bien. No podemos depender de ella. Y Dios comenzó a reprenderme. Y comenzó a separarnos, a desprendernos de ella, no por rabia, sino porque ya vio que estábamos cambiando nuestra muralla de protección. Estábamos poniendo una muralla que puede ser permeada. Y Él quería ser nuestra muralla de protección. Esa sí es una muralla impenetrable, impermeable. Estando aquí en Apartadó, el primer año fue un año de pruebas fuertes, sobre todo en la parte económica, porque aunque había unos buenos ingresos, también usted sabe que Apartadó es una ciudad bastante costosa, y sobre todo en temas de arriendo, y prácticamente lo que ingresaba a la iglesia se iba en arriendo y en servicios. ¿Y cómo recibía yo mi ayuda? De lo que iba entrando, a veces 2,000 pesos que cogíamos, o a veces 5,000. Mi esposa luchaba contra eso porque fue ella como administradora de la iglesia en Sincelejo y como tesorera le tocó luchar contra los pastores porque era una situación que no estaba bien tener que coger la ayuda de esa forma. Y un día verse en esa situación para ella no fue fácil. Yo decía, Rebe, ¿cómo hago? Necesitamos leche, necesitamos comprar los pañales de los niños, que se gastaban 10 cada día. Pero un día, una familia, que nuestro hermano César, el papá de nuestro hermano César y
y su mamá tenían un supermercado en casa, en su casa. Y cuando a mí me avisaron, yo comencé a mercar allá. Y un día llegué y la familia la noche antes se habían reunido y llegaron a un acuerdo. Y recuerdo que cuando yo llegué me preguntaron: pastor, ¿cuánto merca usted quincenalmente? En ese entonces creo que unos 150,000 pesos creo que me gastaba. Y yo le dije: ¿por qué? No, pastor, nos hemos reunido en familia y queremos que usted lleve todo lo que necesita: carnes, granos, productos de aseo, todo. Solamente nos va a dar 100,000 pesos. ¡Wow! Buena noticia, y sobre todo que fue en la mañana. Porque el que madruga se levanta más temprano y le da sueño más temprano también. Hay que aprender, hay que aprender. Y recuerdo que un día fui a mercar y a la semana siguiente ya no teníamos leche. Pues yo dije: pues acá hay una puerta que se abrió, ¿cómo vamos a invertir plata en otro negocio siendo de que los hermanos nos están bendiciendo? Entonces salí a comprar la leche. Cuando los fui a pagar me dijo: no, pastor, eso hace parte de los 100,000 pesos. Aleluya. Qué bendición, ¿cierto? Pero con el tiempo comencé a mirar el negocio como mi muralla. Y un día no tenía plata y el hermano me dijo: no, pastor, venga, lleve que después paga. Y bueno, qué bendición. Y le pagaba. Pero un día la situación económica se apretó mucho más. Que pasaba una quincena y otra quincena y no había. Hasta que un día entendí: yo no te di esto para que hicieras de ello tu muralla y me apartaras a mí. Y como estás haciendo de esto tu muralla, te voy a quitar. Porque vuelvo y digo, usted no puede hacer de lo que Dios ha colocado en sus manos o de la persona que Dios ha colocado a su lado su muralla de protección. Porque el día que lo haga, se lo quita. Esa no es su muralla de salvación, dice Isaías. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad temerosa, salvación puso Dios por muro y antemuro. O sea, esto de muro y antemuro, ellos sabían muy bien, porque Jerusalén estaba rodeada por muros y antemuros. De hecho, tuve la oportunidad, el hermano Eri me prestó un resumen de los escritos de Josefo, un escritor judío que fue exiliado, tuvo que irse a Roma porque los mismos judíos lo iban a matar. Y él habla acerca de la incursión de Roma a Jerusalén en los años 70, donde se cumple la palabra que Jesús le da a los discípulos cuando los discípulos están contentos por el templo y le muestran: mire, Señor, estas piedras, mira la hermosura. Y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. 70 años después entra el comandante Tito a Jerusalén, pero narra la historia de que este hombre no podía penetrar las murallas, porque habían murallas, habían muros y antemuros, habían torres, y sobre todo la estrategia de esta gente. Pero había una situación en la ciudad, y era que dentro de la ciudad, en Jerusalén, habían 3 grupos políticos que se estaban peleando por el gobierno de la ciudad. ¿Y qué hizo Tito? Le dijo a los soldados: quedémonos quietos, vamos a dejar que ellos se maten. Dejaron de confiar en Dios y comenzaron a matarse hasta que reaccionaron y dijeron: bueno, el tema no es con nosotros ahora, el tema es que tenemos un enemigo allá afuera. Vamos a hacer aquí un cese al fuego. O sea, no fue
una amistad, no fue una reconciliación. Ahí lo que hubo fue un cese al fuego, pero la enemistad continuaba. Porque dejaron de poner a Dios como su confianza. Comenzaron a confiar en los muros que tenía la ciudad y las estrategias que tenían, que eran muy buenas. El mismo Tito lo narra de lo difícil que fue penetrar la ciudad y sobre todo por las estrategias que esta gente tenía, a causa del conocimiento que Dios les había dado. Pero un día todo se fue al suelo y el mismo templo fue destruido. Y lo que quedó fue lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Dejaron de poner a Dios como su confianza, confiaron en sus muros, en sus murallas, confiaron en su fuerza, confiaron en su conocimiento, dejaron de confiar en Dios. Tenga cuidado, no haga de lo que Dios ha colocado en sus manos y de las personas que Dios ha colocado a su lado, no haga de ello su muralla de protección. Lo que se suele escuchar en los velorios es: me voy a morir, todo se acabó, porque era la persona en la cual había puesto la confianza y había mirado a esa persona como su muralla de salvación. O cuando se entera de que el negocio se quemó: hasta aquí llegó todo, se acabó mi vida, porque su negocio era su muralla de protección. Diga al que está a su lado: ten cuidado. Vamos a mirar aquí unos detalles importantes en esta enseñanza. Y lo primero que vamos a mirar es la seguridad de la ciudad de Sión. En la antigüedad, Sión era una ciudad fortificada con muros y torres que la protegían de sus enemigos. Este ejemplo es usado en la Biblia para mostrar que Dios es nuestra fortaleza y refugio, como lo describe el salmista en el Salmo 46. Vamos a colocarlo un momento. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esa es una versión diferente. Dios es nuestra esperanza y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esa no se conmueven, así la tierra se estremezca, hermano. Él está ahí sentado en su trono ahí tranquilo. Él no está aquí: ay, está temblando en apartado, oh, cuidado, corra. No, está ahí esperando que usted confíe en Él. Ay, cuidado, que fulano tiene que pagar una deuda. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. Gabriel, por favor, Gabriel, corre, que hay que pagar una deuda mañana. No. Él está ahí sentado en su trono esperando que usted llegue. Pero que no llegue: Señor, corre, que ya ha llegado el gota a gota y hay que pagar mañana. Si no, me van a matar. Él quiere que usted llegue con confianza y le diga: Señor, en ti confía mi corazón. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 2 de Isaías, se dice que la ciudad de Sión tiene una seguridad de salvación muy alta. O sea, muros y antemuros. Eso habla de la seguridad que tenemos de salvación en Dios. En Dios.
Lejos de Él no. En Dios hay seguridad de salvación. Dice, y muros y antemuros. Esta seguridad se aplica a nosotros como creyentes, porque nuestra salvación viene de Dios y Él nos protege de los ataques del enemigo. Un ejemplo de esto es la historia de Daniel en el foso de los leones. No daban seguridad de vida. El mismo rey esperó encontrar a un Daniel despedazado. Más, quizás lo que esperaba el rey era encontrar sangre nomás. Pero cuando quitaron la piedra, encontraron a Daniel ahí, abrazado con los leones. Me hace acordar una escena que cuando Danielito estaba niño, lo llevamos un día a hacer una visita, creo que un docente, no recuerdo a quién fuimos a visitar, y entretenidos con la diligencia que íbamos a hacer, no nos dimos cuenta que él salió y estaba un perro, y cuando el dueño de la casa salió, se asustaron porque el perro que era bravo, y estaba Daniel abrazado con el perro ahí. Abrazado, acariciando al perro. Pero los dueños dicen, el perro es bravo. Amado, confiar en Dios no es fácil. Lo segundo, la fortaleza que trae la confianza en Dios. Vamos a hablar de la fortaleza que trae el confiar en Dios. La confianza en Dios es fundamental para tener fortaleza en la vida. Proverbios dice, el capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón. Colóqueme ello, por favor. La siguiente diapositiva, hijo. Colóqueme la siguiente diapositiva. Ahí está. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Amén. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Mire, esto de que nos habla, hay gente arrogante. Cuando usted hace las cosas por lo que usted conoce, sin consultar a Dios, eso es arrogancia. ¿Oyó? Eso es arrogancia. Le toca al Señor allanar ese camino. Este está como que muy crecidito, el caballero, la muchachita, ¿no? Vamos a quitarle esa joroba que tiene ahí. Y eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, allanar esos caminos también de arrogancia, de altivez que había, a preparar el camino del Señor. Y Juan no andaba ahí como que, ay, tranquilo, mira, Dios te ama, confía en Él. No, Juan era tremendo, mano. Juan iba a la generación de víbora, quien os enseñó a oír de la ira venidera. Arrepiéntanse. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar un arrogante ante una palabra como esa? Me voy de esta iglesia. Aquí no aman. Tranquilo, que yo no se lo voy a decir. La palabra ya lo dice. Y si usted lee la palabra y se lo va a encontrar. Pero a eso vino Juan, a allanar ese camino. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fortaleza para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Y el ejemplo es Josué. Josué confió en Dios. Josué no confió en el ejército que llevaba. Hay una tierra por conquistar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. En eso puso Josué su confianza.
Porque el ejército que llevaba, él no puso la confianza en el ejército. De hecho, ya conocía testimonios de que más de una vez quisieron matar a Moisés. Por lo tanto, poner la confianza en un ejército así es un peligro. Él puso la confianza en Dios y confió en la estrategia que Dios le dio. Amén. Entonces, la fortaleza que trae, esto habla de la fortaleza que trae el confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, grave. Cuando confiamos en Dios en momentos difíciles, podemos encontrar la paz y la fortaleza que necesitamos. Y aquí está el ejemplo de Job. En un instante pasó de un rico hacendado a ser un pobre y arruinado materialmente. Pero su lenguaje fue de confianza y eso lo hizo sentir paz en medio de la tormenta que estaba viviendo. ¿Cómo reaccionaría usted con tres noticias como esta? La Biblia está llena de muchas historias, amado. Uno de los ejemplos también es David. ¿Qué quiso hacer Saúl? Saúl quiso colocarle sus armas, su armadura de protección, la que él usaba en la guerra. Pero David le pesó eso. No, esto no es para mí, esto no es lo mío, yo tengo mi protección, Jehová de los ejércitos. Y se paró frente a un gigante armado y protegido. Y él solo con una honda y piedras. Pero fue suficiente porque lo que él iba a hacer estaba en el propósito de Dios. Tenía la cobertura de Dios. Y solo una piedra bastó para derribar al gigante que estaba protegido. Cuando usted confía en Dios, no importa el gigante que se levante para derribarlo usted o para derribar a su familia o para acabar su negocio. Por eso, mire, los que tienen negocios o empresas, no se preocupen, es que fulano está haciendo no sé qué para que yo no venda. No, eso es lo que el diablo quiere, entretenerlo. Usted tiene que tener confianza en que Dios está con usted. Amén. Mujeres, no se pongan a ver que es que esa sinvergüenza en el trabajo, no sé dónde, ahora se mandó a colocar, a alzar las nalgas y a colocar las más pochecas. Y eso para enamorar a mi marido. Usted confía en el Señor. Ahora usted no se vaya a pagar plata ahí para que también le hagan lo mismo. Eso no es confiar en Dios. Y hay mujeres ahí en esa lucha, colocándose aquí, haciéndose aquí, quitándose aquí, poniéndose allá. Yo creo que ya los gusanos en el cementerio están haciendo huelga, porque cuando muchas mujeres se mueren, lo que encuentran es pura silicona. Ya no hay carne que comer, hermano. Pura silicona. Están con alergia de tanto comer votos. No, y también los caballeros. Usted lo ve. Puro, ¿qué es lo que se inyectan aquí? Aceite. ¿Qué más que se inyectan? Más, yo creo que los gusanos le va a dar hasta colesterol. No. Ahí no puede estar nuestra confianza. La promesa de paz en la ciudad de Sión. Cuando confiamos en Dios, Él nos da su paz, que sobrepasa todo conocimiento. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7.
Vamos, acompáñenme, por favor, que me están robando la paz. La paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire esa expresión, todo entendimiento. Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo va a guardar en qué? No en el problema que está viviendo usted. La paz de Dios hace que usted desvíe sus pensamientos de la crisis al Señor. Amén. La paz de Dios hace una gran diferencia en nuestra vida porque nos ayuda a mantenernos tranquilos y confiados en medio de las pruebas y desafíos. Ahí está Pablo y Silas en la cárcel y allá adentro comienzan a cantar, esposados, amarrados, están ahí aún en el cepo y comienzan a cantar. ¿Qué estaría cantando Pablo y Silas? ¿Qué cantaría usted? No, pero él no va a cantar así Pablo y Silas, no. Piense usted un momento que estaría cantando Pablo y Silas. Si fuera en este tiempo que Pablo y Silas tuviera, ¿qué canción cree usted que él? ¿Ah? Con mis manos y ahí amarrado, ¿cierto? Cristo rompe. O quizás cantaría, me das tu paz, perfecta paz, una paz que el mundo nunca me quitará. Esa paz que hace danzar el corazón con su canción de amor, me das tu paz, perfecta paz. Lo cierto es que cuando estaban ahí cantando no se sabe qué cantaba, si sería alguno de los salmos de David. Comenzaron a suceder milagros. Todo comenzó a temblar ahí y quedaron libres. Pero imagínense Pablo y Silas ahí. Yo que estoy aquí es predicando la palabra de Dios. Bueno, yo como que esto no es de Dios. Renegando ahí como a veces hacemos nosotros. ¿Qué hubiese pasado? No hubiesen alcanzado, Pablo no hubiese alcanzado a expresar aquellas palabras que a más de uno fortalecen. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas palabras hoy no harían parte de lo que hoy conocemos como nuestra Biblia. La invitación a abrir las puertas para que entre el justo pueblo de Dios. Mire que dice Isaías, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Permítame decirle algo. Dice, en Isaías 6:2 dice, abrir las puertas para que entre el pueblo justo. Y esta es una invitación, es un llamado a abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo entre y transforme nuestra vida. Cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, Él nos transformará y nos hace justos y fieles. Amén. El ejemplo en la Biblia es Zaqueo. Zaqueo un día abrió las puertas de su corazón para que Cristo entrara y su vida fue transformada de ser un ladrón a ser una persona justa. Ahora usted preguntará, pero pastor, está diciendo que es que la gente entre. Pero espéreme, le digo algo más. Si permitimos que Él entre a nuestro corazón, Él a su vez nos abrirá las puertas de la ciudad para que entremos en ella. La ciudad que tiene por muros la salvación de Dios. Apocalipsis 21, desde el versículo 25. Apocalipsis 21, 25. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Pregúntale al que está a su lado, ¿ya usted se inscribió? ¿O ya lo inscribieron? Porque es que uno no, ¿ya lo inscribieron? No haga como hacen algunos allá, que el día que hay las votaciones, y voy a votar y no aparece mi cédula, pero se inscribió. ¿Y eso dónde es? Pero si duraron 3 meses anunciando de que se podía inscribir ya. Claro, el día de las votaciones muchos van allá y mi cédula no aparece, se inscribió. ¿Y eso cómo es? Aleluya. Para entrar a la ciudad santa de Dios, nuestro nombre debe estar inscrito en el libro de la vida. Así lo dice Apocalipsis. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Vienen los discípulos contentos porque Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y eran contentos y quizás pensaban que el Señor le iba a decir, ¡wow, tremendo! Poderoso. Pero mira con lo que le sale el Señor. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Así van muchos allá, y yo voy a votar por fulano, y voy a votar porque seguro que va a ganar, y mi voto está seguro, mi voto. Y cuando llegan allá, ¿y mi cédula? No la escribió. Hasta ahí llegó la bulla. Y muchos van ahí, no, yo soy hijo de Dios y voy a estar allá, cuando esté con el Señor. ¿Y está seguro que su nombre está escrito? Que no se vaya a llevar una sorpresa. Porque dice la palabra, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué dirá el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí no llegaron a inscribirse. Yo no los inscribí. Nunca los conocí. Pero queremos entrar a la ciudad santa de Dios, la que tiene por muro y antemuro la salvación, la que tiene calles de oro y mar de cristal. Pero no confiamos en Dios. Entonces, ¿cómo va a vivir usted en la ciudad de Dios si no confía en ese Dios? Conclusión, Isaías 26, 1 y 2, Dios nos recuerda que podemos encontrar seguridad y fortaleza en Él, como lo hacían los habitantes de la ciudad de Sión. Al confiar en Dios podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y paz, sabiendo que Él está con nosotros. Palabra de Dios. Seamos honestos, ¿confiamos en Dios? Si Dios le dijera mañana, renuncie a su trabajo. Dios, no yo. Si Dios le dijera mañana en sueño, renuncie a su trabajo, renuncie a tu empresa, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Ah? No estoy diciendo que lo haga, ¿no? Eso es un trato, conmigo es un trato de Dios ya, a causa del llamado. Pero no es una doctrina. Pero sé que todavía eso no ha terminado. Dios puede estar llamando a alguien o puede llamar a alguien en los próximos días, meses o el año entrante, qué sé yo. Si Dios le dijera, eso que tienes en la cuenta, siémbralo. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Lo pensaría. Además, no, hay que ser honesto. Hay algunos que dicen, lo pensaría, lo pensaría. Estoy solamente dando ideas, no estoy diciendo hazlo porque así ha dicho Jehová, no, porque no quiero manipulación.
pero sí sé que en la Biblia está escrito. Personas que vendieron sus propiedades y dice la palabra que llevaban el producto de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Usted qué haría? Un día llegué, estaba sentado ahí, estaba soltero. Y como me dice mi esposa, negro tienes que ser. Tenía mis cadenitas de oro. Entre esas está una de mi esposa. Y me senté en la cama mirando hacia el closet. Y se me dio por hacerle una pregunta al Señor. Ay, ¿qué quieres que te dé? Me dijo, abre la puerta del closet. Y abrí la puerta, están las cadenitas ahí de papayita. Tómala y llévalas y siémbralas. Tenía una enciclopedia que en el año 96 me había costado 300,000 pesos, año 96. Cuando eso no había las bibliotecas virtuales que hoy tenemos, ¿no? Eso estaba comenzando nomás. Habían unas en CD que vendían. Me dijo, tómala y siémbrala también. Yo no me rasqué la cabeza y ¿qué hago? Y arranqué en una moto. Eso iba haciendo bulla por todo el camino, porque eso no corría en esa moto, una FR80, imagínate. Eso iba como alma que lleva el Espíritu Santo. Y llegué, no esperé el culto, sino que llegué a la casa del pastor, le dije, pastor, llegué aquí porque traigo algo. Dígame yo, ¿qué necesito? No, pastor, ve, aquí vengo a sembrar esto y me voy. ¿Qué hizo con él? ¿Qué hizo él con eso? Nunca le pregunté. Simplemente me dijo el Señor, llévalo. Pero estoy seguro que el pastor le dio buen uso. El pastor no era andar comprando. Mire, ese hombre, pastor Moisés le sembraban pulseras de oro. Y había un evento misionero, ahí terminaba. Lapiceros de oro. Había cualquier siembra, así un mover del Espíritu Santo para sembrar. Ya la iglesia sabía, cuando le sembraban algo como eso, vamos a ver dónde va a quedar. En cualquier evento quedaba eso, sembrando. Yo sé que le dio buen uso. Pero, ¿qué tan dispuesto está usted como Abraham si Dios le dijera, dame eso que amas? Un día me dijo, dame esa moto. Nuevecita la moto. ¿Qué le puedo hacer? La sembré. Piensa, haz como Pinky Dinky Doo. Piensa y piensa. Que se te ponga a la cabeza grande. Porque esto lo pone uno cabezón, ¿cierto? Porque quizás Dios te está pidiendo lo que estás poniendo en este momento como tu muralla de protección. Y si hay algo que tú colocas como muralla, eso provoca celos a Dios. Y si no lo das, te lo quita.